buenos días. Es un gusto platicar con ustedes. Es, digamos, la oportunidad de continuar con esta conversación que iniciamos en relación a finanzas híbridas. En esta sesión es muy particular porque efectivamente, como dijo Roberto, estamos transitando de lo que llamaríamos la parte más teórica a elementos prácticos ya operativos. La unidad fundamental de cualquier acción dentro de un contexto de planeación es el proyecto. Como ustedes saben, cuando uno hace planeación, pues los instrumentos son, bueno, los planes propiamente dicho, que contienen programas, y a su vez los programas están constituidos por proyectos. Entonces, al final del día es el proyecto el que refleja lo que uno quiere hacer, el que integra toda la información, el que integra los valores, el que integra los recursos disponibles. Entonces, en esta sesión vamos a manejar en forma técnica cuáles son las formas precisamente de evaluar los proyectos. No solamente proyectos productivos, sino también proyectos que adicionalmente constituyen erogación. En realidad, en términos genéricos, podría llamarse proyectos de inversión. No solamente inversión en el sentido de capitalización, sino puede ser inversión en un sentido de aportar capital de trabajo, etcétera. Entonces, pues bienvenidos. Yo les agradezco mucho su participación. Es un honor tenerlos a ustedes porque esto pues nos motiva para seguir trabajando y presentándoles, como dijo Roberto, democratizando el conocimiento que hayamos capturado durante nuestra experiencia en el sector financiero. Yo les había comentado que tengo una experiencia, bueno, soy agrónomo originalmente, pero mi experiencia se ha dado fundamentalmente en el sector financiero. Estuve 13 años en FIRA, que son los fondos instituidos en relación con la agricultura, y otros 8 años en el FOSIR, que es un fideicomiso para capitalización del sector rural. Y en esos dos experiencias, además de participar en comités de subsidio, pues me tocó conocer, vamos a llamarle a fondo, precisamente los elementos que constituyen el éxito de un proyecto. Entonces, vamos aquí a platicar sobre esto y le llamamos indicadores pro forma e indicadores de evaluación. Bueno, análisis pro forma. Lo repito muy rápidamente, simplemente en beneficio de aquellas personas que se estén integrando apenas a esta cátedra, a este curso. Es muy rápido, simplemente repetir lo que hemos dicho ya en las sesiones anteriores. ¿Por qué finanzas híbridas? Bueno, porque está cambiando la forma de evaluar los proyectos y de fondearlos. Y esta forma implica ahora optimizar todos los recursos disponibles que existen, tanto nacionales e internacionales, pero con el objetivo de detonar el impacto social y la mitigación del impacto ambiental, a través de planes, programas y proyectos, como les mencionaba. La unidad en este caso va a ser el proyecto. Esa es la parte que nos interesa a este nivel, porque ahí es donde comienza todo, ¿verdad? Todo comenzó con un proyecto. Muy bien. ¿Por qué las finanzas híbridas? Porque permiten de una vez comenzar a cambiar un poco la forma como evaluamos proyectos y cómo los fondeamos, y no dejamos de que aparezca simplemente la parte de impacto social ambiental como un pie de página, sino que aparezca como una parte fundamental. Hay un libro muy interesante que se llama De la cuna a la cuna, y lo que dice este libro de investigadores europeos es que el tema de hacer un proyecto que tenga impacto social, impacto ambiental, debe generarse desde el diseño mismo. No se trata de hacer parches, no se trata de que, bueno, no lo considere la parte social, no considere la parte ambiental, pero es rentable, sí, pero luego vienen las consecuencias. Entonces, la forma sería inclusive un replanteamiento desde el diseño y desde luego la evaluación del proyecto.
y que también cancele tantas barreras que hay para proyectos de sustentabilidad. También la idea es comenzar a integrar recursos de fundaciones nacionales e internacionales y manejar el capital privado, combinar subsidios con crédito y fondos de inversión, ¿verdad? Acuérdense, el tema es crédito, ya lo hemos platicado en otras sesiones, cuáles las características del crédito, cuáles las características de los fondos de inversión, en qué ambiente y en qué situación funciona cada uno, pero obviamente se complementan, tanto el crédito de corto y largo plazo como la capitalización, la deuda subordinada, la deuda convertible y desde luego lo que podrían llamar todas las transferencias que se puedan obtener. Y finalmente, pues el concepto es cómo financiamos, cómo fusionamos financiamiento público y privado. Muy bien. Entonces, ya para terminar un poco la introducción, la idea es que esto permite integrar los indicadores ESG, o sea, environmental, o sea, ambiental, social y gobernanza, y que a su vez incluya un retorno de inversión en rendimientos financieros. Aquí está el contenido del curso. Ya llevamos 9, esta es la 10ª, y todavía nos faltan 6. Aquí quiero mencionar que de aquí en adelante el planteamiento es más técnico en el sentido de que podríamos decir que ya están los fundamentos teóricos, pero ahora pues hay que aplicarlos, hay que meterle números. Nos estamos apoyando en Excel. En esta presentación estoy usando el Excel, pero a través de una presentación de PowerPoint, pero en las próximas que tenemos que hacer ya ejercicios de carácter, vamos a llamarle práctico, modelos de optimización, etcétera, pues vamos a usar una plataforma de Excel para hacer junto con ustedes esos ejercicios y ustedes después pues puedan repetirlos ya con toda tranquilidad en sus oficinas o en sus hogares, si es que están como un servidor en confinamiento. Vamos a ver términos de optimización, vamos a ver aspectos de estadística, que es ya la parte que llamaríamos cuantitativa, pero, y esto es lo importante, utilizado precisamente para elementos que mucha gente consideraría cualitativos, como son los que corresponden al impacto social y al impacto ambiental, que cada vez están tomando desde luego mayor importancia. Muy bien. Aquí nada más quisiera comentar, ¿verdad?, que pues hay que reinventar el financiamiento, el fondeo de los proyectos, ¿verdad? Hay un reinicio que esperamos que se dé al cuarto trimestre del año y realmente estamos en un proceso de iniciar una reinvención, porque evidentemente las cosas han cambiado, entonces hay que considerarlas. Muy bien. ¿Cuáles son, en este sentido, la ruta de un proyecto de inversión exitoso? Es decir, ¿cuáles son esas etapas que ya hemos visto? Este es el famoso diamante de Porter. Yo les comentaba que yo siempre pensé que el diamante de Porter se refería a un diamante, o sea, a un diamante como piedra. No, Porter hablaba de un diamante de béisbol. Y lo que él decía, que hay que pasar por las siguientes, ¿verdad? Para comenzar de una oportunidad de negocio, ¿verdad? Una oportunidad de inversión o una oportunidad de mejorar el bienestar de los grupos a los que uno se dirige, ¿verdad? Y que en este caso, bueno, si hablamos de producción, pues el productor es el que está recibiendo la pichada, por llamarle así, ¿verdad? Y entonces, pues si pega de hit, su primer posibilidad es pasar a primera base y tiene que ser un buen estudio de mercado. Eso sería pues ahí comienza todo, el mercado, donde y el mercado en su sentido más amplio. El mercado, otra vez, si ya tenemos que, digamos, la idea es que estamos redefiniendo muchos de los conceptos que pues uno aprendió, el mercado, oferta, demanda, precios. Sí, pero ahora es un mercado que toma una dimensión mucho más rica porque tiene que incluir el aspecto social y el aspecto ambiental. Ese es el nuevo mercado al que nos estamos enfrentando y hay que conocerlo. Y luego, pues hay que definir la propuesta de valor. Digamos, en un curso
tradicional de proyectos, lo que todo el mundo considera lo más importante es cuál es esa propuesta de valor. O sea, la idea es qué es lo que hace diferente, qué es lo que diferencia el proyecto que ustedes están llevando a cabo respecto a otros proyectos, por qué el mercado lo va a aceptar, por qué el mercado está listo, por ejemplo, proyectos de conservación, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta de valor que estoy dando? Bueno, puede ser que les estoy demostrando a los fondeadores y a los beneficiarios que mi proyecto no solamente ahora es rentable desde un punto de vista privado, sino que es rentable en el sentido de impacto social que vamos a ver y de impacto ambiental, ¿verdad? No va una contra la otra, sino que van juntos. Y luego de esto tenemos la tecnología, la introducción de la tecnología, que es pues lo que nos lleva a la tercera base y desde luego pues viene el hit empujador, ¿verdad? De la carrera que nos permite hacer el proyecto exitoso, ¿verdad? Que es evaluación y fondeo. Porque, como también lo hemos comentado, si no hay fondeo, si las mesas de dinero, si los comités de inversión, si los comités de crédito, si los comités de subsidio dicen que el proyecto que están ustedes presentando no funciona, pues se quedó en una buena idea. El fondeo es crítico y precisamente en este contexto es que nosotros estamos apoyando y empujando esta idea de las finanzas híbridas porque representan una alternativa que, bueno, una alternativa que cada vez se está convirtiendo en la alternativa para lograr el éxito de los proyectos con este aspecto. Bueno, como todo, ¿verdad? Este éxito tiene, proyectos en general, tiene la parte de entorno social, tiene un nivel regional y local, y tiene condiciones económicas de los bienes y servicios. Y el entorno internacional, pues está cambiando, ¿verdad? Desde luego ahora todos sabemos que hay un término, que hay un concepto de vida ética, que tenemos que ser transparentes, que tenemos que dar cuentas y como lo dijo Emmanuel Kant en su momento, el imperativo categórico manda a obrar según una máxima tal que quien la observe pueda desear que se convierta en ley universal. Es decir, es esa proyección de cómo deben ser las cosas. Y este planteamiento, ¿verdad? Bueno, ya sea de Kant o Aristóteles o el mismo Heidegger que va entrando en el concepto de la ética, pues es algo que ya está permeando en las organizaciones entre los consumidores. Y bueno, en pocas palabras, ya no se vale tener agendas ocultas, ya no se vale ocultar la información, ya no se vale tratar de engañar al consumidor, las cosas hay que decirlas tal y como son. Muy bien. Y desde luego están cambiando las tendencias de mercado. Por ejemplo, aquí les puse yo un aspecto que ya he mencionado previamente. Ahí tienen ustedes a Hanneke Faber. Ella pues es nada menos que la encargada o la presidenta de Unilever en la parte de alimentos y bebidas. Y ella lo que dice es que en Unilever pensamos que digitalizar todo y alimentarnos con alimentos basados en las plantas son dos de ellas. Vean qué interesante. Son tendencias, son cambios que están hablando fundamentalmente de la naturaleza. Y aquí dice lo dulce es lo verde. Y otros ejemplos que han dado varios investigadores, personas muy conocedoras del medio, pues lo que ya sabemos, las características funcionales, bueno, no necesito decir lo que estamos viviendo, y ustedes recuerdan que una alta vulnerabilidad sale por diabetes, sale por presión alta, sale por aspectos que están muchos de ellos ligados, inclusive a la alimentación, y qué mejor que prevenirlos, ¿verdad? Entonces, esta es otra macro tendencia. Y temas de características organolépticas. Simplemente lo menciono para enfatizar la idea de que las cosas están cambiando y que aunque muchos de estos temas ya fueron tratados hace algunos años, de pronto han tomado una máxima actualización. Muy bien. Ahora, pasemos a la parte ya de lo que estamos manejando. ¿Y qué es lo que debe tomar en cuenta uno cuando evalúa un proyecto? Bueno, son dos elementos. Este es la diada, ¿verdad? Que es rentabilidad y riesgo.
rentabilidad y riesgo, rentabilidad y riesgo. O sea, siempre que ustedes van a ver un proyecto, las dos dimensiones que tienen que tomar en cuenta ¿es rentable? ¿Cuál es el riesgo? Porque esto es lo que define el valor del proyecto, ¿verdad? La teoría de Markowitz dice que un portafolio de inversión se compone de estos dos elementos, rentabilidad y riesgo. Y él en su manejo de optimización dice, yo quiero mi portafolio de inversión que tenga la máxima rentabilidad para un riesgo que yo defino, tolerable, o quiero que tenga el mínimo riesgo para un nivel mínimo también de rentabilidad. Es decir, le llaman en teoría de juegos el maximin o el minimax, pero esencialmente la idea es que de todas las opciones que tenemos siempre que evaluar su rentabilidad y su riesgo, que es lo que vamos a hacer justamente ahora. Ahora vamos al tema de rentabilidad. Bueno, aquí es donde comenzamos ya a integrar eh, estas ideas de lo que es la rentabilidad de una inversión en un proyecto. Puede ser privada o financiera, o puede ser social y de impacto, como lo pueden ver ustedes aquí. ¿Qué es la evaluación o qué es la rentabilidad privada? Pues es la que manejamos siempre, es la que tradicionalmente identificamos en los comités de crédito, en los comités de inversión, en los comités de mesas de dinero, etcétera. Siempre en Shark Tank, ¿verdad? Ahí la pregunta es, bueno, ¿es rentable lo que me estás ofreciendo, ¿verdad? Con los tiburones? En fin, es un tema totalmente manejado, los bancos lo manejan, los fondos de inversión lo manejan, eso es lo tradicional. Lo nuevo, lo que cada vez va tomando más fuerza, es la inversión social y de impacto, porque esta evalúa la sustentabilidad de una inversión. Y eso nos va a meter en un mundo diferente, en un cierto sentido, aunque parecido en otro sentido, y por eso estamos viendo cómo se comunican. Y la sustentabilidad, pues hay muchas formas de verlo. Nosotros hemos encontrado muy útil el enfoque de las 3 P's, le llaman los holandeses People, Planet y Profit. Nosotros libremente lo tradujimos como personas, planeta y provecho económico, ¿verdad? Alguien le llama la triple hélice, en fin, hay muchas formas de denominarlo. Alguien le agrega la parte de gobernanza, pero esencialmente la idea es que podamos tener precisamente estas 3P cubiertas. Y fíjense que no es un tema que solamente, pienso yo, es válido para la parte de evaluación. Es importante desde el diseño mismo, desde el principio del proyecto, los responsables, los promotores de los proyectos, pues si ellos tienen la idea de que desde el mismo concepto de mercado, el concepto de tecnología, el concepto de administración y obviamente en la parte de evaluación ya va integrado, internalizado estas 3 dimensiones, pues hombre, lo que van a tener son proyectos en los que no hay que hacer parches, proyectos en los que crean situaciones difíciles ambientales o no logran los objetivos de impacto social que algunos proyectos pues no tienen, se generan, se desarrollan, se presentan, suenan muy bien, pero resulta que van a las comunidades y las comunidades no lo aceptan, no tienen licencia social, y es porque desde la misma diseño del proyecto, esto no fue considerado. No es algo que hagamos al final. Bueno, es lo que se hace ahorita normalmente. Repito, es un pie de página, es un pie de página. A ver, última parte del proyecto, impacto. Y no, pues sí, está bien, ya nos dijo la entidad reguladora que no hay impacto. No, desde el principio, desde el análisis, desde el diseño, desde la propia idea de la imaginación del proyecto, lo que ahora, no porque uno diga que es en un sentido de, pues ahora sí que qué bonito, ¿no?
No, no, es porque ya es una necesidad, ya está siendo algo que se está incorporando porque tiene un sentido ético y porque tiene un sentido de transparencia y porque va totalmente de acuerdo a las tendencias, las macrotendencias que estamos viviendo. Muy bien. ¿Cuáles son los indicadores tradicionales de rentabilidad y qué es lo nuevo? Los indicadores tradicionales de rentabilidad son, estamos hablando para proyectos de inversión, ¿verdad? Que tienen una vida 3, 4, 5, 7 años, etcétera, y que implican una aportación en inversión que hay que amortizar. Entonces, y repito, no solamente proyectos productivos en el sentido tradicional, sino también proyectos sociales, que a final de cuentas hay que hacer una inversión, hay que meterle capital de trabajo y bueno, pues hay que amortizarlos en el sentido de que vayan cubriendo, digamos, el recurso y se vaya amortizando en el sentido financiero que ustedes conocen. Bien, uno es la tasa interna de retorno, la TIR, es la rentabilidad de una inversión en términos de retorno por peso invertido, de peso invertido. Entonces, esta rentabilidad es pues la forma, digamos, más tradicional y más sencilla en la que manejamos la idea de la rentabilidad. El proyecto en México llegó, no llegó hace tanto tiempo, eh, fue, digamos, generado desde Harvard. En México se comenzó a integrar y ya pues la mayoría de las entidades lo tienen, entidades financieras, es parte de su catálogo de indicadores. Vamos a ver ahorita el detalle e inclusive vamos a hacer unos cálculos. El valor actual neto es el valor de los ingresos netos descontados por el valor del dinero en el tiempo. Esencialmente es cuánto vale el proyecto. Y es un concepto que, pues como ustedes saben perfectamente, puede servir tanto como para evaluar el proyecto como para definir cuánto vale el proyecto. Si yo quiero vender mi proyecto, si yo ya trabajé y la empresa está caminando y lo quiero vender, alguien se interesa, pues lo que va a preguntar, ¿y cuál es el valor? ¿Cuánto vale lo que hiciste? Para ver si vale la pena que te lo compre y a cuánto te lo compro. Y bueno, uno de los elementos importantes es ese flujo de los ingresos netos que el proyecto va a generar, traído a valor presente, obviamente, por el tema del valor del tiempo que ahorita lo comentamos. Y aquí donde viene la novedad, aquí viene lo nuevo, que es el retorno social de la inversión. Nosotros lo hemos dejado eh, como sus siglas en inglés, porque así se maneja en la literatura, eventualmente pues ya se manejará en castellano, el Social Return of Investment, retorno social de la inversión, que mide el valor del costo de oportunidad y el impacto social, ambiental y económico de la inversión. ¿Y por qué seleccionamos este indicador? Porque hay otros, no es el único. Hay otros indicadores, hay otras métricas que tratan de evaluar o determinar el impacto social. Lo escogimos porque pensamos que este indicador establece un puente de comunicación muy apropiado, muy adecuado con lo que llamaríamos el sector financiero de los proyectos. Es decir, si nosotros vamos a tratar de vender una idea del impacto social, hombre, debemos encontrar una forma de comunicarnos y no sea que, bueno, yo hablo de una cosa y él entiende otra. Y resulta que el retorno social de la inversión tiene esa característica, que aprovecha uno de los indicadores tradicionales del análisis privado, lo integra y entonces establece ese canal de comunicación. Desde mi punto de vista, en contraste con otras métricas que son muy interesantes, esta tiene esa ventaja que, como van a ver ustedes, cualquier persona con formación financiera inmediatamente captura y dice, esto sí lo entiendo, ya sé lo que quieres decir, me queda claro. Bueno, puede estar no de acuerdo, pero por lo menos ya estamos hablando el mismo lenguaje. Muy bien, vamos a comenzar con la tasa interna de retorno.
Bueno, ahí está la fórmula, pues no se preocupe, ¿no? Realmente lo pongo simplemente pues para mostrar que, como dicen, hicimos la tarea, ¿verdad? Y que pues ustedes la conocen perfectamente, ¿verdad? Tiene varios elementos, ahí los tienen ustedes, el flujo de ingreso neto, el número de periodos considerados, y con este tasa interna de retorno, lo que uno determina es qué tan rentable es el proyecto y hasta ahorita en un sentido privado. Oye, mi rentabilidad, mi tasa interna de retorno es el 20%. Perfecto. En esta entidad financiera, nosotros te pedimos un mínimo de 15%. Eso me garantiza que por cada peso tenemos un beneficio de 15 centavos, ¿verdad? Entonces, es una medida sencilla, desde el punto de vista de intuición, para comenzar. No es tan sencilla desde el punto de vista de cálculo. Bueno, no era tan sencilla porque si ustedes lo piensan, la fórmula dice que es aquella tasa a la cual los ingresos son iguales a los costos, o sea, los flujos son cero. Eso es lo que está diciendo. Vean ustedes ahí que eso es igual a cero. Si lo piensan algebraicamente, para resolverlo es un conjunto de ecuaciones simultáneas en la que ustedes evalúan todas las posibilidades, lo igualan a cero y despejan. Pues sí, pero si tienes 10 periodos, ¿verdad? A ver, manejen 10 ecuaciones, ¿qué algoritmo, verdad? Bueno, sí, los hay, pero de hecho, tradicionalmente no se maneja matemáticamente, tradicionalmente se manejaba por aproximaciones. O sea, le ponía la tasa de interés, esta que estamos considerando ahí, la tasa interna de retorno, le ponía un valor y a ver si era cero, otro valor y a ver si era cero, etcétera, etcétera. Y bueno, pero ya todo esto pasó, ya no se necesita y ahora es mucho más fácil. Y vamos a verlo cómo hacerlo en forma muy sencilla. Otro de los indicadores importantes es el valor actual neto. El valor actual neto, ahí lo tienen ustedes, es eso, es el valor actual de los flujos netos de su, como dicen nuestros compañeros sajones, el cash flow, ¿verdad? De los recursos que ustedes tienen y lo que fundamentalmente determina, ¿verdad? ¿Cuál es ese valor traído a valor presente? Y aquí incorpora un concepto muy interesante, la tasa de descuento. Si ustedes recuerdan en el caso anterior, era interna, la rentabilidad interna del proyecto. Y aquí lo que hace es que en lugar de expresarlo en un porcentaje o en un por ciento, lo expresa en valor monetario. Y la parte del costo de oportunidad está dentro de la tasa de descuento que ahorita lo vamos a comentar. Este sería el otro gran indicador de rentabilidad privada de proyectos, además de los que anuales, el ROA, el ROI, el ROE, etcétera. Muy bien. Y aquí es donde entramos otra vez en la novedad. ¿Cómo se calcula el SROI? El SROI y entonces aquí es donde yo les comento que se establece ese puente de comunicación. No voy a hacer otra cosa diferente, no voy a por aquí hacer mis cálculos y yo necesito pues, a ver, trata de entender lo que dice. No. Es el valor actual neto. Ah, caray, ya me lo sé. Esto ya lo uso, ya lo manejo para finanzas privadas. Entonces ya no tengo que hacer todo un cambio mental, sino que ya entiendo lo que es el valor actual neto y lo divido entre la inversión. Mucha gente lo ve como un análisis beneficio-costo. Es correcto, pero este concepto de social ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de la evaluación de proyectos. En algún momento, se decía que hay la tasa interna de retorno y la tasa interna de retorno social. Pero en esos tiempos lo que se quería decir por social era que se consideraba que la economía tenía recursos y que los recursos había que utilizarlos óptimamente. Entonces, cuando una persona estudia microeconomía o teoría económica, macroeconómica,
sabe que hay un óptimo de Pareto, sabe que hay un punto de que le llaman de bendición máxima, ¿verdad? Donde todos ganan, ¿verdad? O, digamos, al óptimo de Pareto, donde la única forma que yo gane es que tú pierdas. Entonces, queremos una situación en que todos ganemos. Y ahí llegamos al equilibrio. Bueno, el concepto original de la tasa social era que si, por ejemplo, yo evalúo un proyecto en el que estoy utilizando, estoy pagando impuestos, ¿verdad? En el análisis privado, el impuesto entraba como un costo. Yo como privado estoy pagando un impuesto, es un costo. Pero si ese proyecto mismo ustedes lo manejaban socialmente en este contexto, resulta que esto era un ingreso, porque es un ingreso para la sociedad. O, por ejemplo, ustedes cuando en los proyectos, en el enfoque tradicional privado, calculan el costo de la mano de obra, bueno, pues el salario mínimo. Eso es un costo, hay que pagarlo. Pero desde el punto de vista de la sociedad, la pregunta es, ¿qué deja de ganar la sociedad porque tú incorpores esa mano de obra en tu proyecto? Y si resulta que nada, porque hay desempleo, porque hay exceso de población dentro de una actividad, pues resulta que es cero ese costo, visto socialmente. Eso no es la forma como lo vemos nosotros. Nosotros lo vamos a ver social en un sentido más tradicional, más intuitivo, de bienestar. Eso es lo que queremos decir. Muy bien. Ahora, vamos a ver rápidamente la tasa interna. Ya les puse a ustedes los elementos. Y bueno, el flujo de caja, el valor del dinero en el tiempo, el flujo de ingresos netos descontados y la tasa a la cual la suma de ingresos netos descontados es igual a cero, ¿verdad? Son los elementos de una tasa interna de retorno. El flujo de caja, pues ustedes lo saben, es simplemente eso, los ingresos, los gastos, y hay que definir los periodos. Antes quisiera, como un elemento de apoyo para lo que viene después, para ver el flujo de caja, hacer un poquito este tema de la estadística. Porque cuando ustedes definen flujo de caja, están definiendo ingresos y lo están definiendo en el tiempo, ¿verdad? Y cuando hablan del tiempo, lo que están hablando es de cambio. Y si están hablando de cambio, tienen que identificar, bueno, cuál es el cambio que yo espero. Puede ser una situación que, bueno, no espero cambio, espero estabilidad, y por lo tanto, pues entonces defino constante por cada uno de los, digamos, de los ingresos para cada año, ¿de acuerdo? Estadísticamente, esto lo puedo manejar a través de un promedio. A ver, ¿cuál es el promedio de los ingresos en los últimos 5 años o en el flujo de caja? Y entonces, bueno, aquí se van a su Excel, ¿verdad? No voy a entrar en detalle en la forma de formulación. Por cierto, en las próximas reuniones les voy a pedir que tengan a la mano su Excel, porque sí vamos a hacer ejercicios prácticos y van a poder ustedes hacer simulaciones. Muy bien. Entonces, saco mi promedio, pues ya saben que el promedio, saca uno, se va al Excel. Bueno, aquí como me voy despacito, porque como los Marines, que nadie se quede atrás, ¿verdad? Busca uno la fórmula de promedio, entonces identifica la fórmula de promedio, dónde está el rango, aquí lo tienen, y entonces ya tiene usted su promedio. Este es muy sencillo, este es intuitivo, no tiene absolutamente ningún problema. Pero, entonces, además del, bueno, y en el caso ya dando 100, ¿verdad? Es el número de observaciones, la suma de observaciones dividida entre el número de observaciones. Aquí entra otra variable que quiero destacar mucho, otro estadístico. En estadística hay dos tipos de parámetros que llamaríamos, o de estadísticos, que se utilizan en estadística descriptiva. Los que le llaman de tendencia central y lo que llaman de dispersión. O sea, de las poblaciones, en qué se parece la población, la medida de tendencia central, y dentro de las poblaciones, en qué se diferencia la población, ¿verdad? Las dos son muy importantes.
En el caso de medidas de tendencia central, pues está el promedio, está la moda, está la mediana, está la desviación típica, pero yo estoy utilizando el promedio, es la más intuitiva, la más sencilla, ¿verdad? Pero las otro tipo de variables, de indicadores de dispersión, son aquellos que me muestran qué tanto se diferencia la población al interior. Y esto lo hacemos a través de la desviación estándar o a través de la varianza, que es otra medida, o a través del coeficiente de variación que ahorita vamos a platicar, que es a lo que quiero llegar al final. La desviación estándar otra vez está con el Excel. Le piden ustedes desvesta, se llama, así se llama la fórmula. Le marcan ustedes el rango, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está la desviación estándar de 0, lo cual es evidente. O sea, quiere decir que todo mundo tenía en esta observación, el ingreso fue el mismo todos los años, por lo tanto no hay ninguna variación. Y aquí entra otro concepto que pensamos que es muy importante, que es el coeficiente de variación. ¿Y por qué después de este planteamiento menciono el coeficiente de variación? Porque ese es lo que cotidianamente llamamos la volatilidad, es decir, ¿qué tanto varía algo? ¿Cuál es el coeficiente de variación de la estatura de las personas? ¿Cuál es el coeficiente de variación del ingreso de las personas? O, ¿cuál es uno de los más importantes? ¿Cuál es la volatilidad, el coeficiente de variación de los precios? Evidentemente, la volatilidad de las tortillas no es la misma que la volatilidad de las joyas o la volatilidad de la ropa o la volatilidad de los aguacates, pues no es la misma que la volatilidad de lo que llaman commodities, ¿verdad? Son diferentes volatilidades. Y esto es crítico cuando uno establece su flujo de caja porque hace supuestos precisamente sobre esa volatilidad. Y ahí está. Y vean ustedes cuando, aquí está un ejemplo de un flujo de caja, tienen ustedes los ingresos, los 5 años con 100, su promedio, desviación estándar, volatilidad, pues es 0. Capital de trabajo, vean ustedes, pero aquí tenemos la inversión y el flujo neto, ¿verdad? Estamos considerando entonces dentro del flujo los ingresos y la parte de gastos, fundamentalmente el capital de trabajo con inversión. Estoy simplificando desde luego todo el esquema para mostrar la parte que quiero enfatizar de por qué es tan importante saber los cambios y el impacto de los cambios en sus flujos. Ahí tienen ustedes la volatilidad. Muy bien, pero si se fijan aquí le pusimos 0, cambio esperado en ingresos, cambio esperado en costos. Y entonces 5%. Y esto es muy normal, ¿verdad? Oye, pues ¿cuánto crees que va? Cuando uno elabora el proyecto, pues una pregunta obvia, ¿y cuánto van a subir tus ingresos? No, pues es que mira, van a venir, van a arrebatar mi producto, los muchachos emprendedores pues tienen siempre esa idea muy buena porque quieren que las cosas les salgan bien, pero pues la realidad a veces no permite que esto suceda, pero ellos dicen, no, mira, 5% anual voy a tener cambios. Bueno, muy bien, eso supone entonces un cambio de 5% anual y entonces me da este promedio y me da una desviación estándar, ahora sí ya hay cambios, me da una volatilidad del 7.71%. En el caso del capital de trabajo, dijimos, no, en costos no hay ningún cambio, muy bien, pero fíjense, si lo comparan, ya tenemos una volatilidad en el flujo neto, hay un 14% de volatilidad, y volatilidad en este sentido de coeficiente de variación es que puede subir y puede bajar también. Cualquier persona que hace planeación, lo que le gusta, lo que le encanta, es que hay estabilidad. Por eso la inflación es tan mala consejera, porque lo que pasa es que yo hago mis planes, esto va a suceder, y pues resulta que no sucede como yo quería. Muy bien. Ahora, aquí tenemos otro cambio en costos, 15%, y ahora lo que tenemos, antes teníamos una volatilidad de 0 para capital de trabajo, ahora tenemos fundamentalmente en la parte de capital de trabajo
tenemos un cambio del 22%, y entonces, como ven ustedes, la volatilidad cambió. Entonces, vean ustedes que pensando un poquito en cómo se hace un proyecto, eh, ¿cuál sería el nombre que uno le podría dar a esta situación? Bueno, aquí entra el tema de incertidumbre, porque uno dice, bueno, ¿cómo van a moverse mis ingresos? Pues hombre, depende de tus precios y depende de la cantidad producida. Bueno, pero ¿y qué pasa? Ahora sí, pensando en la agricultura, que me cae una plaga, pues resulta que ya lo que tú pensabas no va a suceder. Oye, ¿qué pasa si mis precios que están en un mercado de commodities están teniendo, por ejemplo, café, tiene una gran volatilidad? Entonces, lo que yo creo que va a suceder va a depender en forma muy importante, o sea, la verdad, como llamarla así, es la concordancia de lo que yo planteo con lo que va a suceder realmente. Y me puedo equivocar y yo puedo tener un planteamiento en cuanto a cuál va a ser la volatilidad esperada y que resulta que sea mayor o menor. Y desde luego, pues eso va a impactar mi proyecto. Muy bien. Y esto a final del día pues se va a reflejar en el flujo neto. Entonces ya saben, siempre la idea, ¿los precios van a subir? Pues no, resulta que no subieron. Bueno, pero los costos van a bajar, pues resulta que tampoco bajaron. Bueno, pero mi producción se va a dar como yo quiero, pues no, porque tuviste situaciones que la pararon, que mostraron qué tan resiliente es tu proyecto. En fin, todo esto nos conforma la importancia de tener mucha claridad en esto. ¿Y por qué lo digo? Porque esto va a afectar mi evaluación. El otro tema que quiero mencionar aquí, que es un tema pues intuitivamente muy claro, ¿por qué hay que considerar el valor de dinero en el tiempo? ¿Por qué, como dicen, hay que descontar? Hay dos operaciones que ustedes conocen perfectamente, el descuento y componer. O sea, cuando uno descuenta es que trae el valor de los recursos al presente, cuando uno compone lo manda al futuro. Y la idea es muy sencilla. Aquí tienen ustedes el valor final. Durante 5 años ustedes recibieron 100, un flujo de 100 pesos, y si lo traen al presente, pues son 100 pesos. ¿Por qué? Porque la tasa de interés alternativa es cero. O sea, no hay uso, no hay un costo alternativo de ese recurso, pero pues en el mundo financiero el dinero tiene un valor y esa es la tasa de interés. Vean ustedes, aquí tienen 10%. Entonces, lo que yo esperaba que era 500, cuando hay tasa de interés resulta que ahora es 379. Y si la tasa de interés crece, ahora solamente recibo 360. Y ya desde ahorita, si ustedes están, acuérdense del BAN, utiliza una tasa de descuento que puede ser esta. Entonces quiere decir que entre más alta es la tasa de interés, mi proyecto en el futuro, trayéndolo al presente, vale menos. Entonces, este es un impacto que vimos en una de las sesiones, el impacto de las variables macroeconómicas y microeconómicas sobre mi proyecto. Ahora, ya para irnos a los cálculos concretos, ahí está la TIR. Como les decía, antes pues uno lo que hacía era pues hacerlo por aproximaciones, porque matemáticamente el sistema de ecuaciones simultáneas pues solamente con un Lagrange, ¿verdad? Se resuelve, pero ni así porque las matrices crecen mucho. Entonces, ahora pues tenemos, afortunadamente se terminó el tiempo de que muchos de ustedes seguramente, bueno, no porque ustedes son jóvenes, entonces no les tocó, pero cuando andaba uno con sus cajitas de tarjetas, ¿se acuerdan? Lo he mencionado varias veces, cruzando en la noche el quad que le llaman las universidades americanas, para ir del dormitorio hasta el centro de cómputo con sus cajitas a las 11 de la noche, les entrega uno y al día siguiente le dice el que está en la computadora, pues aquí está tu salida, una hojita que decía non-feasible, o sea, no funcionó, lo que no caminó, y hay que regresarse a volver a perforar tarjetitas. Bueno, todo eso ya acabó. Ahora lo que hacíamos en 2, 3 días lo hacemos en 2, 3 segundos. Y entonces simplemente ahora, esto después, y en
digamos, en apoyo a los compañeros que no están familiarizados con el uso del Excel en este contexto, en los ejercicios que haremos la próxima sesión ya utilizaremos directamente el Excel y haremos el análisis práctico. Pero aquí se los pongo en términos de lo que hay que hacer simplemente. Busca uno en las fórmulas y aparecen muchas, entre las que utiliza uno es la TIR, que es la tasa interna de retorno. La selecciona uno, ahí está, devuelve la tasa interna de retorno de una inversión para una serie de valores de efectivo. Le pregunta a uno dónde están esos valores, están aquí del flujo neto, y le calcula a ustedes, ahí está su tasa interna de retorno. O sea, la rentabilidad es de 41%, ¿verdad? Es decir, lo que está diciendo es que durante el periodo y trayéndolo al presente, por cada peso que yo voy a meter, le voy a ganar 41 centavos, ¿verdad? Muy bien, esta es una de las medidas que se manejan. Ahora, vamos al valor actual neto. El valor actual neto, habíamos dicho que tiene estos elementos, ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes, el flujo de caja, el valor de en el tiempo, que ya la vimos, la tasa de descuento, que ya lo comentamos, el descuento de ingresos netos y la suma de ingresos netos. Y otra vez, volvemos a lo mismo. Aquí tenemos otra vez el mismo esquema y vean ustedes la tasa interna de retorno, esa ya la tenemos calculada, y ahora calculamos el valor actual neto. Bueno, aparece como BNA, valor neto actual, o valor presente neto, llaman BPN. Devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros. Aquí la parte diferente de lo anterior, del anterior, es que uno requiere un elemento externo que antes no tenía yo. El otro era una tasa interna. Este es el elemento externo de la tasa de descuento. Eso se la pregunto a los reguladores, ¿verdad? Es el costo del dinero para la economía, 12, 13%, pero me da una idea del costo de oportunidad. Y el segundo elemento es que me lo devuelve ahí está, valor, me lo devuelve en dinero. Ahí está, 81 pesos, ese valor presente neto. O sea, lo que yo recibí, lo que vale mi proyecto en términos de flujos netos, eso ya es ganancia, son 81.40. Y en tasa interna de retorno son 41%. No, la regla en la tasa interna de retorno es que, pues si en la tasa interna de retorno es, digamos, aceptable desde el punto de vista de las consideraciones de los comités y de lo que se utilice. Cada sector tiene su tasa interna de retorno diferente. Hay sectores que tienen alto riesgo y por lo tanto también llevan altas tasas de retorno. Hay sectores que tienen riesgos más manejables y por lo tanto pues las tasas de retorno son menores. Todo, acuérdense, siempre el tema es rentabilidad, riesgo, rentabilidad, riesgo. Algunas entidades dicen con 15% estoy de acuerdo. Y en el caso del valor presente, pues obviamente que sea positivo. Eso es lo que se plantea, ¿verdad? Si es positivo, quiere decir que voy a ganar, ¿verdad? Porque no refleja otra cosa más que el exceso del ingreso sobre los costos. Eso es lo que está reflejando esto. Y esto es con la tasa de descuento de 10%. Pero, ¿cuáles son los impactos? Y aquí ya lo conectamos con lo que habíamos platicado anteriormente. ¿Cuáles son los impactos de los indicadores cuando hay cambios en ingresos y cambios en costos? Vean ustedes, aquí estamos manejando otra vez 0, 0. Esto ya lo teníamos, ¿de acuerdo? Ya lo teníamos bien. Ahora vamos a cambiar y ya le aumenté a 5% los ingresos. ¿Qué es lo que pasó con la TIR? Si ustedes la ven, antes teníamos 41, ahora tenemos 48%. ¿Qué pasó con el BAN? Si antes teníamos 81, ahora tenemos 114. Intuitivamente, pues es lo que uno espera. Más ingresos, pues más rentabilidad, manteniendo costos altos. Pero ¿qué pasa si también le subimos los costos? Bueno, si subimos los costos, en este caso particular, yo subí los costos más que los ingresos. Entonces, fíjense, teníamos 49 y se nos cayó
la rentabilidad a 35% y también el valor presente cayó. Teníamos 114 y ahora tenemos 60.15. Y entonces, simplemente lo que quiero mostrar aquí es lo importante que es la volatilidad que ustedes integren a sus proyecciones. Afecta de cuál es la rentabilidad. Afortunadamente el Excel se los da con una simulación sin mayor problema. Pero ¿qué pasa si cambia la tasa de interés? Bueno, si cambia la tasa de interés, y lo tienen ustedes, vean ustedes que tenemos 5.15, la tasa de descuento, y ahora el valor presente neto ha caído. Vean ustedes, teníamos 60, le subimos, pero son los otros datos, perdón. Entonces, en este sentido, aquí les presento dos más amplios, dos corridas, en donde se presentan la tasa de interés a 10 años, la TIR a 10 años, la tasa de descuento y el BAN. Esto es lo que vale el proyecto. Este es un proyecto de producción de queso cotija, queso crema, simplemente para mostrarles cuáles serían algunos, digamos, una ampliación de lo que es el análisis pro forma, incluido aquí inclusive la parte de fondeo, que vamos a ver en detalle. Consideramos crédito de corto plazo, crédito de largo plazo, fondo de inversión, es decir, toda esta opción, pero todo se resume y todo se concretiza precisamente en la TIR. Muy bien. Este es otro proyecto muy interesante de un centro de acopio, ¿verdad? Es una idea muy sencilla, donde ustedes lo que hacen, van con los productores y pueden, compran ustedes nopalitos, ¿verdad? Luego los venden, tuna, luego la venden, chile verde, luego lo venden, calabacita, la venden, coliflor lo venden, y tienen ustedes un margen ahí de comercialización. Obviamente tienen gastos de operación, gastos de venta, gastos financieros, gastos administrativos, etcétera, y tienen ustedes su inversión para todo el proceso de comercialización, y aquí tienen su TIR a 7 años, y la tasa de descuento 12, cuánto es su BAN y su periodo de recuperación. Con estos elementos ya tienen ustedes una visión muy rápida de su proyecto, ¿verdad? Les puse ejemplos de este sector porque, bueno, es un sector que manejamos muchos años, pero desde luego se aplica a cualquier sector, ¿verdad? Esto es, y siempre nos lleva a esta idea. Pero, ahora sí que esto está bien, suena muy bien, bueno, suena muy bien en el sentido de que son negocios rentables, alta tasa interna de retorno, alto valor, tiene un buen valor de BAN, etcétera, etcétera. Pero, pues la realidad es tremenda, porque pues todos sabemos el problema de contaminación y explotación de recursos. Es decir, yo les he comentado, porque es un tema que siempre me llama la atención, de que cuando en Chapingo entrábamos y nos rapaban y nos decían pelones y nos llevaban a ver un mural que había ahí sobre, es una como manifiesto de lo que sería la ideología de lo que era la escuela, y terminaba diciendo que el objetivo era la explotación de la tierra, no la del hombre. Eventualmente pasó el tiempo y, como les he comentado, pues se decidió que era incorrecto o era insuficiente, porque Chapingo no era un centro de producción, era un centro de enseñanza. Entonces lo cambiaron por enseñar la explotación de la tierra y no la del hombre. Y bueno, yo lo que digo es que es hora también de volverlo a cambiar, porque a la tierra no se le explota, con la tierra se trabaja, a la tierra se aprovecha, es un trabajo conjunto. Y entonces, realmente, si lo que queremos hacer es enseñar en la explotación, no, vamos a enseñar el aprovechamiento de la tierra, de la naturaleza en un sentido más amplio. Este es un tema que viene a enfatizar lo que otra vez marcan las tendencias, está sucediendo, de los problemas que estamos enfrentando. Y además, no solamente es un tema de daño a la naturaleza, es un tema de daño entre nosotros, ¿verdad?
Decía Heidegger que hay nuestro Dasein, y nosotros somos sujetos, pero tenemos nuestro Dasein relación con los otros. La otredad le llamaba Sartre. Y bueno, pues realmente esta otredad o esta relación con los otros puede alcanzar niveles inimaginables de situaciones inaceptables desde el punto de vista de lo que llamaría uno el bienestar y la forma ética de vivir la vida. Entonces, todo esto nos dice que no es ya suficiente que nosotros hagamos evaluación de proyectos viéndolo desde un punto de vista privado, financiero, lo cual está bien, pero hombre, ¿por qué no le integramos ya también ahora todas estas nuevas dimensiones sociales que son reales, que están ahí, que tienen un efecto sobre toda la sociedad, no solamente a nivel, digamos, local, a nivel regional y a nivel internacional. Y aquí es donde entramos ya de lleno a esta forma, pues, novedosa, vamos a llamarle así, de evaluar los proyectos. Y cuando decimos esto, queremos decirlo en el contexto y lo ponemos a su consideración, que desde el momento que diseñamos el proyecto, que lo estamos construyendo, ya tengamos en la mente que esto va a tener, y vamos a tratar de cuantificarlo, un impacto social, un impacto ambiental, además de la parte financiera. Es un cambio de ver el mundo, es un cambio de ver, y cuesta trabajo, porque, pues, hombre, son muchos años de estarlo viendo desde una perspectiva y ahora pues hay que verlo en una perspectiva más amplia, más rica y desde luego totalmente más humana. Eso yo creo que es muy, muy importante. Y déjenme entonces presentarles aquí esta idea. Ya sabemos qué es el VAN, el valor actual neto, ya lo vimos cómo se calcula. Por lo tanto, digamos que en cierta forma ya tenemos la parte técnica desarrollada. El tema de todo esto es que lo que hace el SROI, que es un instrumento administrativo de gestión y evaluación del impacto de los recursos financieros. Y fíjense, para medir valores que no se reflejan tradicionalmente en los estados financieros, incluidos los factores sociales, económicos y ambientales, y en general de bienestar, de crítica importancia en general y más ahora que estamos buscando la reactivación económica. Y yo creo que puede identificar la eficacia con que una organización utiliza su capital. Y cuando hablamos de eficacia, estamos un poco en el contexto de lo que llaman indicadores de gestión, indicadores de desempeño, indicadores de impacto. Normalmente nos movemos mucho en indicadores de desempeño. Qué tan eficiente fuimos, en el sentido de que con lo que nos dieron, cómo lo gastamos y qué tan, vamos a llamarle, qué tan económicamente eficiente, qué tanto pudimos bajar los costos. Pero cuando hablamos de eficacia, estamos hablando del impacto. Bueno, ¿de qué sirvió lo que hicimos? ¿Para qué funcionó? ¿A quién beneficiamos? ¿A los demás? ¿A nosotros? Este es el tema que maneja la SROI. Y ya comienza a acercarse al tema de comunidades, de grupos vulnerables. Entonces, permite también evaluar el progreso general de ciertos desarrollos, mostrando el impacto financiero y social que la entidad puede tener. Este es un tema actual y lo repito, discúlpeme que lo repita tanto, pero cada vez más las entidades financieras, ya hemos tenido inclusive oportunidad de participar en varias reuniones donde cada vez se toma más conciencia de esto. Bueno, ya se toma conciencia, ya tomaste conciencia, ahora cambia, ¿verdad? Cambia la forma como evalúas a todos los proyectos, no solo a los grandotes, a todos, porque todos tienen un efecto sobre la comunidad. Muy bien, ahí está otra vez el tema, cómo se puede medir el bienestar generado por la inversión. Bueno, tiene dos partes. La ROI, el Return on Investment, la tasa de retorno de la inversión propiamente dicho, y los componentes de bienestar. La parte de la ROI, ¿verdad?, que es evaluar la rentabilidad
de una inversión a precios de mercado, evalúa el provecho económico. Nosotros ya vimos, digamos, varios indicadores, sobre todo de inversión de largo plazo. El ROI lo pueden utilizar a nivel anual, cada año pueden calcular su retorno sobre la inversión, pero la otra parte más importante es cómo calculamos la sustentabilidad con lo que son personas y planeta. ¿Cuáles son los componentes de rentabilidad? Bueno, el primero, el retorno a la inversión, ¿verdad? Es la medida de rendimiento utilizada para evaluar la eficiencia de una inversión o comparar la eficiencia de una serie de inversiones diferentes. Este es el ROI, ¿verdad? Otra vez, como se utiliza en la literatura financiera. Y mide directamente el monto del retorno de una inversión en particular, ¿verdad? Normalmente lo que se hace, se calcula el beneficio-retorno y se divide por el costo de la inversión. Entonces se convierte en una especie de beneficio-costo. Ahí está la expresión. El retorno de toda la inversión es la utilidad neta, dividida sobre el costo de la inversión, y puede plantearse como una tasa, simplemente la división, o puede plantearse como un porcentaje, ¿verdad? Como por ejemplo la TIR es un porcentaje. Cualquiera de las dos está bien, ahora sí que es al gusto del consumidor, ¿verdad? Esto es la ROI, pero el tema de la ROI es que en primer lugar fundamentalmente se aplica a nivel anual y entonces no toma en cuenta el periodo de la inversión. Entonces lo que hay que hacer ahí es calcular las ROIs pero anualizadas, es decir, tenemos que calcular del 1, del año 2, del año 3 y luego anualizarlos, ¿verdad? Esa es una primera obstáculo que tenemos que superar. Pero lo más importante es que no incluye los beneficios sociales y ambientales que genera el financiamiento y que forman parte de la nueva forma de evaluar el uso de recursos financieros a través del bienestar que generan en forma integral. Y discúlpame que regreso y repito, no es sencillo. Claro que no es sencillo porque estamos hablando, y ahorita lo vamos a ver, bueno, lo evalúo, pero ¿cómo? ¿Cómo mido la felicidad? ¿Cómo mido el bienestar de la gente? Pues está interesante, pero ¿cómo le pongo números a todo esto? Muy bien. Esto se resuelve, estas dos desventajas, a través de la métrica relativamente nueva que es el ROI, el Social Return of Investment. Muy bien. El ROI, cuando se toma en cuenta todos los periodos de la inversión, y estos son variables, el cálculo de la ROI anualizada puede superar este obstáculo al comparar opciones de inversión. Ah, caray, ese es el van. Para calcular el ROI anualizado se requiere incluir los valores de la ROI durante los periodos de la inversión. Esto es el valor actual neto. Ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos calculado. Y nuevamente, tenemos el flujo de caja, ¿verdad? Y aquí es donde este indicador, lo que ya sabemos, que es el valor de ingresos netos, pero ahora vamos a ver qué definimos por ingresos netos descontados por el valor de dinero en el tiempo. Otra vez la fórmula es simplemente para enfatizar nuevamente. ¿Cuáles son los componentes del bienestar? Bueno, los componentes del bienestar, los componentes del bienestar pueden ser de muy diferente naturaleza. Por ejemplo, muchos dicen, un componente del bienestar es inclusión financiera, la posibilidad de que no solamente, como dicen los grandotes, tengan acceso al crédito, sino también los chiquitos. Como ustedes saben, hay un fenómeno muy interesante en el crédito en algunos sectores, porque la banca tiene un problema de aversión al riesgo. Bueno, no es un problema, es una forma de trabajo de aversión al riesgo, y en algunos sectores piensan que el riesgo es demasiado alto, pero eso es un problema de oferta. El problema de demanda, que ya lo habíamos platicado, es que hay un problema de autorracionamiento del crédito. La gente no pide crédito porque piensa que no se lo van a dar, en pocas palabras. Entonces, eso nos lleva a que la inclusión financiera es muy baja en general y en particular para grupos vulnerables. Entonces, un primer elemento que uno podría considerar es inclusión financiera. Otro, pues los más obvios, salud, ¿verdad? El acceso que tiene la gente
a todos los que serían los servicios de salud, ¿verdad? No todo el mundo puede pagar un seguro médico y aún los que tienen acceso al seguro público, pues tampoco no todos tienen acceso al seguro público. Luego el tema de equidad de género, ese es un tema central, es un tema de fondo y que cada vez está tomando mayor importancia. Entonces, hay muchos elementos nuevos, es toda una discusión de cuáles serían, y eso ustedes, desde luego ahorita pues han de estarlo pensando, bueno, si yo quisiera evaluar el impacto social de mi propuesta, de mi análisis, de mi proyecto, ¿cuál sería? ¿Qué le estoy otorgando a la sociedad? Bueno, sí, está bien, es rentable el proyecto, pero la sociedad en términos específicos, no la sociedad genérica, sí, la sociedad en abstracto, ¿no? Está entelequia, no. El grupo sobre el que yo trabajo, al que afecto, ¿cómo lo estoy beneficiando? Entonces, hay unos temas obvios, pues más empleo. Sí, pero ese más empleo, ¿de qué nivel es? ¿Es un empleo permanente? ¿Es un empleo temporal? ¿A cuánto le estás pagando? Etcétera, etcétera. En fin, todos estos elementos van conformando una situación en que, repito, todos quisiéramos estar en el óptimo de Pareto, en el sentido de que todos estamos en nuestra mejor situación posible, ¿verdad? Pero bueno, no es así. Siempre hay forma de que unos ganen y que afecten a otros. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las etapas para determinar el ROI? Aquí vamos a seguir la metodología generada por los ingleses, una entidad inglesa, entidad británica, que pues se ha convertido en el estándar, ¿verdad? Que se llama la Guía para el Retorno Social de la Inversión. Entonces, utilizamos el material tal y como, sobre todo damos un ejemplo que nos parece muy claro y que desde luego pues uno tiene que ajustarlo a los proyectos en particular. Primero, pues alcanzar e identificar a los stakeholders, ya saben, stakeholders son los protagonistas, los actores, quienes participan en este proyecto que estoy desarrollando, quiénes son los beneficiarios, quiénes son los que están dando el recurso, quiénes son los promotores. Tiene varias, una vez que hacen esto, crear su mapa de efectos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el detalle qué significa eso, luego de evidenciar los efectos y darles un valor. Aquí es donde van a ver ustedes cómo genera uno su flujo con conceptos que llamaríamos intangibles, que no tienen un valor de mercado, pero que puede uno a través de proxies dárselos. Establecer el impacto, que es la parte fuerte, ¿verdad? Porque eso nos lleva a calcular el ROI y finalmente a reportar uso y certificar. Son etapas muy claras, muy precisas de cómo va uno construyendo, cómo va uno generando su cálculo del ROI, ¿verdad? Ya vimos cuando calculo mi TIR que necesito, ya veo con calculo mi BAN que necesito, ahora lo que vamos a ver cuando calculo mi ROI que necesito. Muy bien. Primero, aquí el ejemplo que estamos poniendo es un ejemplo que pues pone la guía, que se lo estamos presentando a ustedes, porque pues es muy claro de lo que se plantea. Objetivo es una organización, provee un club de meriendas para 30 personas mayores que residan localmente, con beneficios sanitarios y sociales adicionales, llevando a los residentes hasta el club, ¿verdad? Entonces, y ahí están las características del proyecto. Este es un esquema muy dentro de la idea de una fundación, evidentemente, pero la metodología la podemos trasladar sin ningún problema a proyectos productivos propiamente dichos. Bueno, primero, ¿quiénes son? ¿Verdad? Y establecer el alcance tiene varias etapas. Identificar los stakeholders, o sea, los involucrados, decidir cómo se involucran, y aquí está esa etapa 1. Todo esto ustedes lo vacían en un Excel porque lo van vinculando y al final del día les va a dar a ustedes su ROI. Así como le hice con el caso del BAN y de la TIR, igualito. Les va a dar a ustedes un flujo de caja, por llamarle así, y les va a dar a ustedes el dato que requieren.
Muy bien, en este caso, ¿quiénes son los participantes? Residentes mayores, discapacitados, también participa la autoridad local, participan voluntarios y participan vecinos de residentes mayores, gente que los apoyaba antes, que iba y que les traía comidas, etcétera. ¿Cuáles son los cambios contemplados? Bueno, esto es lo que cuando se inició este proyecto se esperaba que sucediera. Los residentes usan menos los servicios de salud. ¿Por qué? Pues porque con este programa van a requerir menos menos salud porque van a tener una atención permanente en el club. Los residentes salen más de sus viviendas. Los residentes son provistos con meriendas nutritivas. Los voluntarios pues permanecen activos, están participando, y los vecinos que también son participantes. Muy bien. Ahora, crear el mapa de resultados. El primero es crear la teoría de cambio, identificar los insumos, valorar los insumos y clarificar los productos y finalmente describir los efectos. O sea, describir lo que llamaríamos los impactos parciales. Y ahí tienen ustedes en el Excel la presentación de la etapa 2. Aquí están, que intervienen. Obviamente el ejemplo pues es de Inglaterra, está en libras, y lo único fundamentalmente que maneja, este es el dato central, cuánto está costando, ¿verdad? Aquí la teoría de cambio aquí está explicada. La teoría de cambio es lo que en estadística nosotros llamamos la prueba de hipótesis, ¿verdad? Yo hago mi teoría y digo que esto va a tener tal efecto de la literatura, de mi experiencia, y hago mi prueba de hipótesis, genero mi hipótesis nula, hipótesis alternativa, busco mi estadístico, veo si la T calculada, cómo se relaciona con todo esto. Bueno, es lo mismo, pero esto es en un sentido más social en cuanto a cuáles son esas hipótesis que se están planteando. Y aquí se describen los efectos del cambio que se esperaba. Las sesiones de ejercicio leves en grupo hicieron que los residentes estuvieran más en forma, sufrieran menos caídas y frecuentaran menos al hospital, ¿verdad? Y estos ya son los efectos parciales. Las sesiones dirigidas por una enfermera ayudan a los residentes a gestionar mejor, etcétera. Ustedes lo pueden ver después con calma, pero tiene efectos positivos, pero también tiene sus efectos, no llamaríamos negativos, pero de desplazamiento, porque pues antes ya los compañeros, los residentes comían, ¿verdad? Les llevaban los vecinos sus comidas, pero ahora pues ya se van al club y comen allá. Entonces, los primeros que van a cambiar ahora son los propios vecinos, ya no están participando a las personas que ellos apoyaban antes. Bueno, luego evidenciar los efectos y darles un valor. Esta es la parte que quisiera yo mostrar más en detalle porque es la parte más complicada. Ahí tienen ustedes un poco la idea del efecto, y para ese efecto hay que hacer un proceso de valoración. Se llama monetización, porque vamos a asignar un valor monetario a situaciones que no tienen valor de mercado. Eso se llama las proxies. También, pues los que manejan estadísticas saben que a veces tenemos una regresión y queremos sacar esa regresión, pero hay una variable que no conocemos, pero lo más cerca que tenemos es una proxy, ¿verdad? Está aproximado. Entonces, aquí es la parte central, que es precisamente en el proceso de valores financieros o de precios de mercado, hay que descubrirlos. Bueno, pero hay formas de hacerlo. En este caso, hay que crearlos y hay que utilizar información disponible para hacerlo, porque eso nos va a permitir llegar al total del valor social. Hay proxies directos, hay proxies indirectos, ahorros de costos, costos marginales, por ejemplo, medio ambiente, el participante es el medio ambiente de la comunidad, efecto esperado menos basura, indicador cantidad de basura que va al vertedero. Bueno, pero si no podemos tener ese cálculo, tenemos cuánto costaría los vertederos, ¿verdad? Para el tema de tenerlos adecuados. El nivel de emisiones, ¿cuál es el costo de las emisiones del CO2? Hay procesos indirectos y hay muchas formas: preferencia manifestada, valoración contingente, preferencia revelada,
precio hedónico, costo del viaje. Cuando estaba yo dando cursos en la maestría de Chapingo, varios de los estudiantes tenían tesis sobre este tema. Decían, oye, pues vamos a hacer un estudio de conservación, de ecoturismo, y entonces, ¿cuánto estaría la gente dispuesta a pagar porque este lago, esta laguna, este bosque, este ambiente no fuera perjudicado? Entonces, es un tema de preferencia manifestada, de cuánto está dispuesta la gente a pagar. Hay metodologías sobre todo esto, pero simplemente los pongo como catálogo. Permíteme, aquí está ya el ejemplo, ¿verdad? Ahí está el indicador. Por ejemplo, menos caídas y las emisiones, eso sería el indicador. ¿Se acuerdan que había el tema de salud? Bueno, un indicador puede ser menos caídas y las admisiones a estadías hospitalarias, ¿verdad? Eso pues hay que hacer la investigación puntual. ¿Cuánto cambio hubo? Bueno, ahora se evitaron 7 caídas. ¿Cuánto dura un año el beneficio? El proxy financiero es el cuidado geriátrico continuado para los pacientes promedio. El valor, esto es el valor. ¿Y de dónde se sacan estos valores? Del libro de costos del National Health Service, que como ustedes saben es como el seguro social de la Gran Bretaña. Hay uno que quiero, cada uno de sus indicadores tiene su fuente, tiene su duración, tiene el proxy financiero y la forma como se calcula. Al final, lo que tenemos es esta valoración. Ahí la pueden ver ustedes. ¿Y por qué está en rojo este y por qué están en negro estos? Estos son ingresos, estos son valores que, aquí lo tienen. Eso lo vamos a ver ahorita en la parte de el impacto. El impacto tiene 4 partes: contrafactual, atribución, de crecimiento y calcular el impacto. Y aquí, ¿se acuerdan ustedes que habíamos puesto esta grafiquita donde se veía el efecto? Yo recuerdo, en muchas entidades que yo trabajaba, pues hacía una evaluación del impacto, entre comillas, del recurso que se financiaba, y decían, mira, gracias al financiamiento, estos compañeros, un ejemplo agrícola, elevaron sus ingresos en 30%. Oye, pero espérate, eso fue el financiamiento, pero hay otros factores que entraron. Y entonces, una forma correcta de evaluar el impacto es primero el contrafactual, ¿verdad? Bueno, ¿qué hubiera pasado si tú no participas? A lo mejor de todas maneras iban a subir sus ingresos por cualquier razón, pero no todo el incremento en los ingresos es porque es por tu, ¿no? Es atribuible a ti. Otros factores pueden presentarse, o el costo de oportunidad, porque el hacer lo que, el apoyo que tuviste evitó que hicieran otras cosas, y ese costo de oportunidad reduce el impacto. Entonces, de lo que antes decíamos que era el impacto total, el efecto verdadero, pues resulta que no, perdone, que el impacto es este. Entonces hay que ser, otra vez volvemos al tema de transparencia, de decir las cosas tal y como son, de no exagerarse, no de decir, como decía Gordolfo, ¿no? Qué bonito soy, qué bien estoy, como me quiero. No, hay que presentar las cosas tal y como son realmente, y entonces definir claramente de toda la actividad cuál fue el impacto que logró mi intervención. Porque eso es, a final del día, es una intervención para mejorar el bienestar. Muy bien. Hay aspectos de aumento y aspectos de disminución. Ahí tienen ustedes el contrafactual, el desplazamiento y el costo de oportunidad de los recursos. El contrafactual, medida de la cantidad de efecto que habría pasado aún si la actividad no hubiera tenido lugar. Ya saben, uno le llaman la prognosis, ¿verdad? Pues yo no participo, bueno, ¿qué hubiera pasado? Luego el desplazamiento, ¿cuánto el resultado fue causado por contribución de otras organizaciones o personas? O sea, yo sí mejoró el ingreso,
porque te di recursos para fertilización, pues sí, pero también alguien te dio recursos para semilla y alguien te dio un apoyo, una transferencia directa, etcétera. Mucha gente participó, no todo es tu efecto. Y el costo de oportunidad, que es, ustedes participaste, pero desplazaste a otros. Ese desplazamiento también tiene un efecto negativo. Y ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? El peso muerto, que es el contrafactual, la atribución, que es lo que otros participaron, el decrecimiento, es aquí habrá sucedidos en la actividad, quién más contribuirá al cambio, decrecerá el efecto en años futuros, y aquí tiene todo el dato, y aquí está la disminución que deseamos, reducción de las compras y cuidado de otros vecinos y ruptura de redes informales de la comunidad. O sea, todo tiene un costo, no es neutro, nuestra participación no es neutra, tiene efectos positivos y negativos. Y para terminar, calculamos, ahí está, ya no lo insisto, pero ahí lo tienen ustedes, es lo mismo. Aquí tienen los ingresos, aquí tienen el costo, ¿verdad? La reducción de los ingresos por efecto de lo que mencionábamos. Aquí tienen los ingresos ya netos, aquí tienen los egresos. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos ese cálculo en libras? Y finalmente aplicamos el descuento. En este ejercicio ellos usaron una tasa de descuento de 3.5%, ya vimos en el BAN cómo se hace, y el BAN es 81.341 libras, y finalmente el ROI 193, ¿verdad? Que no es otra cosa más que dividir, en este caso, los ingresos netos sobre los ingresos. Aquí les pongo otro ejemplo, se están haciendo en todo el mundo. Este es un ejemplo en Corea del Sur, donde hacen el cálculo de un programa para ayudar a la gente a conseguir trabajo. Y hacen su cálculo, aquí está, y consiguen un ROI de 464. Y en la literatura, en internet se encuentran ustedes muchos ejemplos, cada vez hay más, cada vez el uso es más frecuente. Para terminar, pues lo reportan ustedes. Déjame ya nomás las conclusiones. Es una metodología muy útil para entidades porque permite mejor planificar, pero lo más importante es que aumenta la comprensión de lo que hace la organización. Hay muchas empresas en México que están funcionando rentablemente, pero tienen impactos, pero no los visibilizan, no los exhiben, no los presentan, y eso mejora su comunicación con la sociedad. Si todo el mundo sabe cómo está participando, entonces esto es una forma muy benéfica de apoyar a todos los stakeholders, como dicen, en este sentido. Déjenme nada más comentar el riesgo en última instancia, ¿verdad? Pues ya sabemos que, ¿se acuerdan que decíamos que había dos elementos? La parte de rentabilidad y la parte de riesgo. Bueno, pues el riesgo, ¿verdad? Estamos en un entorno, y vaya si estamos en un entorno con incertidumbre, ¿verdad? Como dice Plinio el Viejo, lo único cierto es lo incierto, y ya saben ustedes que pues la incertidumbre es cuando no conocen la probabilidad, el riesgo cuando ya le asignan una probabilidad de las opciones, y entonces el riesgo tiene dos elementos: el impacto del evento una vez que se hace realidad y la probabilidad de que suceda el evento. ¿Cuál es la probabilidad de que me contagie? Bueno, ya vacunado, afortunadamente, pues es como un 68-70%, y con la doble vacuna, pues ya esperamos mi esposa y yo que sea 95-98%, depende de la vacuna. Pero, ¿cuál es el impacto del evento? Cuando el evento viene el contagio, pues es un impacto brutal. Entonces, el riesgo tienes dos componentes: la probabilidad de que suceda y el impacto de que suceda. Y aquí les pongo a ustedes la forma como en proyectos se evalúa el riesgo. Lo tradicional que se usaba antes, digo antes porque era la forma tradicional de manejarlo, se manejaban escenarios optimista, pesimista y neutro. Bueno, optimista era que todo va a salir muy bien, que los precios están muy buenos y que los costos son muy bajos. Pesimista, hombre, que nos fue muy mal, que los precios van a bajar mucho y que los costos van a subir. Y neutro, bueno, pues que hay estabilidad. Pero ahora, afortunadamente, nuestros compañeros matemáticos y estadísticos desarrollaron un análisis Monte Carlo que permite
ya no hablar en forma, como dicen, de que se me ocurre, pienso a lo mejor, sino que hace un análisis y hace hasta 100,000 iteraciones de todos los posibles escenarios que se puedan presentar entre sus precios, sus costos, y les dice, mira, si el precio tanto por ciento, el costo tanto por ciento, ¿qué pasa con la rentabilidad? Lo mismo que les hice yo, ¿se acuerdan? En términos de, así que platicadito, bueno, pero el Monte Carlo se los hace en forma casi infinita. Y los resultados que les da son muy interesantes, porque ya no les dice la rentabilidad es 15%, la TIR es 15%, le dice, mira, la rentabilidad, por ejemplo, en este caso, es una distribución y la probabilidad de que tu, tu tasa interna de retorno sea mayor, sea positiva o sea mayor que cierto valor, me lo define perfectamente esta distribución y yo puedo definir esa probabilidad. Pero además me dice una cosa muy interesante. ¿Se acuerdan que hablábamos de que cambiamos las variables de incertidumbre? Bueno, en este ejercicio que les presento a ustedes, yo cambié las variables de incertidumbre en 10%. O sea, asigné distribuciones de probabilidad con una variación de 10%, o sea, un coeficiente, una variación de 10% en costos, ingresos, etcétera, y ¡bum! Hizo la computadora, se mueve, y me generó un cambio en la rentabilidad de 8.1%. Calculo mi coeficiente de variación, que ya sabemos que es, dividiendo la desviación estándar entre media, y me da 8.1%. Aquí está su desviación estándar, aquí está su media. ¿Qué me está diciendo esto? Hombre, que no está mal el proyecto, porque si los precios y los costos varían o la producción varía en 10%, mi rentabilidad no va a variar más de 8,1%. Supónganse que en lugar de 8,1% hubiera resultado 50%. Hombre, pues es un proyecto que si lo estresas, como dicen, muere. ¿Sí? No pasa del Valle de la Muerte, ¿verdad? Se queda en la parte de abajo. Entonces, esto es una forma de verlo, pero todavía más interesante, y es ahora sí lo último, es que el riesgo también me permite evaluar esas variables de incertidumbre, ¿cuál es la que más me afecta? ¿Cuál es la que más me preocupa? Y entonces genera lo que llaman el análisis de tornado. Y en este ejemplo que yo les puse, pues veo que en mi modelo, lo más importante en mi proyecto, lo que me va a afectar más, es el precio de la sandía. Luego el precio de la papaya, el precio del frijol, etcétera, etcétera. Y sobre todo esto me da espacio para que yo defina mis esquemas de mitigación. Pues muchas gracias, les agradezco su atención. Hicimos un largo recorrido sobre el tema de evaluación y lo único que pues yo les solicito, ¿verdad? Que pues guarden de todo este tema es lo que dijimos, que para evaluar proyectos ahora y para diseñarlos también hay que tomar en cuenta no solamente la parte financiera, sino que ya tenemos instrumentos que nos permiten evaluar también la parte social y ambiental y utilizarlo para todos los proyectos, todos, porque no solo los grandes afectan, todos afectan tanto positiva como negativamente. Pues muchas gracias, estoy a sus órdenes.